Bueno, porque es importante rescatar formas descoloniales y divergentes de hacer historia. Bueno, Colombia es un país muy diverso, con muchas culturas y con muchos grupos étnicos. Entre ellos están los afrocolombianos, los mestizos, los indígenas y entre otros más. Como la historia ha tendido a darse de una manera como más eurocéntrica, se han, por así decirlo, invisibilizado las experiencias que han tenido estas comunidades, por muy malas que sean y por muy injustas que hayan sido, y también se han invisibilizado, perdón, sus aportes que han tenido a la historia. Entonces, por así decirlo, viendo la historia de una manera más descolonial, por así decirlo, podemos dejar a luz, sí, a luz, estas injusticias que se han dado a lo largo de toda la historia y verlo como una forma de justicia social, por así decirlo, y de reconocer el mérito que han tenido estas comunidades en la historia de Colombia. Los tejidos de la mujer se convierten en una especie de horizonte mental que le permite abordar de manera efectiva la cuestión de por qué es importante rescatar las formas divergentes y descoloniales de hacer historia. Romper con la opresión histórica, así como Nietzsche argumenta que el exceso de historia puede ser opresivo para los individuos al mantenerlos atrapados en el pasado, la mujer crea estas obras de arte para buscar romper con la opresión histórica que afectó a las víctimas de feminicidio en Colombia. Su arte sirve como un medio para recordar y honrar a las víctimas, pero también como una forma de librarse de la carga histórica de la violencia de género. También busca generar conciencia en el presente. Al igual que Nietzsche, destaca la importancia de vivir en el presente. Las obras de arte de la mujer están destinadas a generar conciencia en el presente sobre la violencia de género y los feminicidios. A través de las representaciones de los últimos momentos de las víctimas, busca conectar con la audiencia con la realidad actual y urgente de esta crisis. Las formas divergentes y descoloniales de hacer historia. La mujer que crea estas obras de arte está adoptando una forma divergente y descolonizada de hacer historia. En lugar de depender de las narrativas históricas convencionales, utiliza el arte como medio para contar historias que a menudo han sido ignoradas o marginadas en la historia oficial. Su enfoque es desafiar el status quo y cuestionar las estructuras históricas que perpetúan la violencia de género. Y el rescate de las voces marginadas. Al rescatar las historias de las víctimas del feminicidio y darles visibilidad a través de su arte, esta mujer está contribuyendo a rescatar voces marginadas en la narrativa histórica de Colombia. Está desafiando la colonización de la historia y permitiendo que las experiencias de las mujeres sean contadas desde sus propias perspectivas. Es gratificante conocer historias como las de las tejedoras de Sur, mujeres que han enfrentado en carne propia la guerra que le ha tocado vivir al país por tantos años. Y que más que ellas, las mujeres que históricamente han sido violentadas de todas las maneras posibles por el simple hecho de serlo. Mujeres que les ha tocado enfrentar la pérdida de sus hijos, de sus esposos y de sus propias familias. Cosas que nadie más merecería vivir y que ella les ha tocado enfrentar en un país que parecerá no tener ni memoria y que pareciera si quiere olvidar todo, pero todavía seguimos en las mismas, ya que muchas cosas no han cambiado todavía. El libro de Nietzsche nos habla de eso, de volver a mirarnos como personas y retomar esa historia para corregir en un futuro ser mejor. Las tejedoras de Suba cambian la historia por medio de sus tejidos, cuentan la historia de un país dolido y que cada día trata de salir adelante. Con base en todo lo que padecieron las mujeres víctimas del conflicto armado, o mejor dicho, las tejedoras de Suba, ¿en qué sentido estas tejedoras construyeron historia? Pues al narrar sus propios hechos, haciendo referencia al dolor que tuvieron que pasar, su propio dolor, las heridas abiertas que aún persisten en ellas. Marina Salazar fue aquella que lideró el costurero de Suba y trabajó con mujeres víctimas del conflicto, donde cuentan todas estas dolorosas vivencias y experiencias como una especie de terapia entre ellas. Bueno, hablamos de ejemplos divergentes y descoloniales que han surgido en Colombia como métodos, digamos por así decirlo, de tratar de eliminar las cargas históricas y las dudas históricas que tenemos con
pueblos que han sido excluidos, que han sido maltratados, que han sido discriminados. Hoy voy a hablar de una comunidad en Techín, Córdoba, que se dedica a tejer sombreros volteados, hamacas, bolsos, todos víctimas del conflicto armado. Y pues que por ende, digamos que en ese trabajo, en esa labor de tejer, de mostrarle al Colombia que se puede resurgir después de la violencia, ellos comparten sus historias con los otros y pueden de alguna manera resurgir. Esto es gracias. Podemos ver sobre la divergencia en Colombia es la restitución de tierras, ya que esta misma se encarga de, como el nombre lo dice, restituir las tierras que tienen las personas o que tenían las personas, ya sea por conflictos armados, el desplazamiento forzado, y como también pudieron haber sufrido las señoras de Suba, pues las familias que fueron desplazadas de sus hogares, vuelve la restitución de tierras para tener este mismo y poder vivir en paz, construyendo algo mucho mejor.